Saludos. Apreciadas entidades. Bienvenidas a esta guía para el diligenciamiento del reporte. Modelo Sentencia T302. Aquí encontrarán instrucciones detalladas y un paso a paso para el cargue de esta matriz. Comencemos. A continuación, se está presentando el diccionario con el cual cada una de las entidades va a tener que reportar la información. Vamos a ir campo por campo especificando cómo se llenaría y qué tipo de dato correspondería a este apartado. Entonces, como pueden ver, tenemos en la columna el nombre de lo que se va a reportar. En este caso, la primera fila nos indica el indicador. Son los indicadores que están propuestos en el plan provisional, los cuales la Corte aprobó para hacer el seguimiento y el cumplimiento de lo que es la sentencia T302. Cada entidad tiene su propio indicador a cumplir. Por ende, ahorita que se está haciendo el ejercicio, se demostrará que a la entidad solo le va a aparecer los indicadores que tiene que cumplir ellos en el marco del plan provisional. Aparte, también saldrá un valor, un indicador que es el número 1, en el cual corresponde a otras acciones, dado que sabemos que lo que se hace en el marco del plan provisional no es todo lo que se hace con respecto a la sentencia. Ahí dejamos esa aclaración. Cada indicador se reporta por el ID indicador que sale por la página de Sinergia y tiene el ID y sale la descripción de este indicador. Entonces, en la segunda fila es sobre el presupuesto total del indicador, el cual pues este dato corresponde a lo que la entidad asigna para el cumplimiento del indicador en el marco pues, del plan provisional de la sentencia T302. Es el presupuesto total para el indicador. Y luego tenemos el espacio del presupuesto ejecutado, lo cual corresponde ya al presupuesto ejecutado por la entidad hasta la fecha de corte. Continuando pues con la descripción del diccionario, también como pueden ver en la tercera columna está el tipo de dato que se va a estar reportando y también tienen un ejemplo de cómo se llenaría este campo. Pues como ya también se dio el cronograma, también se les va a dar un ejemplo de cómo sería el llenado desde el aplicativo. Entonces, esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Listo. Con respecto al avance del indicador, es el avance porcentual de todo lo que tienen que hacer en materia de cumplimiento de estos indicadores y es cuánto han cumplido hasta el momento para el indicador que están reportando. Luego tenemos la parte del campo del CDP. Sabemos que el CDP, cuando se trata de recursos públicos, es lo que nos certifica de que ese dinero está para cumplir un objetivo en específico. Y pues sabemos que el CDP también puede cambiar, por eso a la hora de reportarlo, se va a reportar al CDP y como puede haber más de uno, lo vamos a separar por comas y esto pues se hará también en el ejemplo más adelante de llenado del formulario. Luego tenemos el valor del CDP, que este valor es la sumatoria de todos los CDPs que se están reportando a la hora de llenar el formulario. Si reportamos dos CDPs y cada uno está por 1.000 millones, entonces en este campo de valor CDPs se va a llenar con 2.000 millones. Luego tenemos el número del contrato al cual está asociado el cumplimiento de ese indicador. Me explico en este punto y es que tenemos el indicador 526, por ejemplo. Para este indicador nosotros tenemos el contrato 032 del 2023 y este contrato va a ser cumplimiento a ese indicador. Entonces, en este campo se va a reportar ese número del contrato. Luego está el valor inicial del contrato, el cual es lo que se le asigna al contrato para su cumplimiento. Entonces, digamos, firmamos un contrato por 500 millones de pesos para el cumplimiento de este indicador. Y cuando hacemos referencia al valor final del contrato, nos referimos a que nosotros sabemos que los contratos pueden llegar a tener modificaciones contractuales, por ende, este valor final corresponderá al valor inicial más
las posibles adiciones que haya tenido el contrato. En dado caso de que un contrato no haya tenido adiciones, este campo deberá ser igual al valor inicial del contrato. Y pues se reportará el mismo valor en dado caso. Luego tenemos el valor pagado del contrato, lo cual refiere a ustedes como entidad ya cuánto le han pagado a sus eh, a las personas con las que tienen los contratos eh, para hacer efectivo pues, este seguimiento. Luego tenemos la fecha de suscripción que corresponde a, a la fecha pues, de suscripción del contrato para la acción que fue previsto del objeto contractual de la entidad y el contratista. Con respecto a la fecha de acta de inicio, este campo no es obligatorio, pero aquellos contratos que tengan un acta de inicio, dependiendo del tipo de contratación que ustedes estén adelantando, se va a tener que reportar esta fecha de acta de inicio. En dado caso de que no haya una fecha de acta de inicio, se reportará la fecha de 1900 con mes 12 y día 31. Listo. Luego venimos con el campo de plazo inicial del contrato, el cual corresponde a el plazo que en el marco del contrato tienen para hacer el cumplimiento total. Un contrato se firmó y tiene un plazo de 6 meses, entonces se reportará este plazo en días. Entonces, si son 6 meses y cada mes tiene en torno a 30 días, sería 30 por 6, 180 días. Y para el plazo final, hacemos la misma claridad con lo que era el valor final del contrato, es que el plazo final del contrato, como puede tener prórrogas o suspensiones, la idea es que si el plazo final no ha tenido ni modificaciones, se reporte la misma fecha, pues el mismo ejemplo, digamos de 180 en este plazo final. En dado caso de que haya tenido una modificación en tema de haya tenido una prórroga 2, será la sumatoria del tiempo de estas fechas. Y pues la fecha fin de contrato corresponde a la fecha en la cual pues, se finaliza el contrato. Luego tenemos la fuente de financiación y corresponde a ustedes como entidad de qué recursos están eh, cogiendo la plata para poder dar cumplimiento a ese contrato. Sabemos que pues, estos recursos pueden ser del presupuesto general de la nación, del sistema general de regalías, del sistema general de participaciones, o incluso puede ser autónomo o propios. Entonces, pues, se reportará en este campo en dado caso de que para el cumplimiento de este contrato ustedes estén asignando plata sea el presupuesto general de la nación o el sistema de regalías, bueno, y del sistema de regalías, el dato se reportará como PNG, SGR. Y también el último campo que se está solicitando es el municipio de ejecución, dado que la sentencia radica en los 4 municipios que son Maicao, Manaure, Uribe y Riohacha. Los contratos deben estarse ejecutando en estos 4 municipios, en cualquiera de estos 4 municipios. Por ende, cuando estén reportando en esta sección, se reportará el código que hace referencia al municipio y si un contrato se está ejecutando en más de un municipio, este campo pues irá separado por una coma. Lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de llenar un formulario, cómo sería el llenado del mismo. Como se les había dicho, ahí está el link a través del cual pueden ingresar. Inclusive no necesitan, para ver recursos, no necesitan tener usuario todavía, pero para el caso de cuando ya tengan la información o vayan a suministrarla, sí necesitan ese logueo. Para loguearse, pues tendrán su usuario y su contraseña. Ingresan el recurso. Aquí vamos a ir directamente a mis entidades.
En mis entidades, cada entidad va a tener un ambiente como el que estamos viendo acá. Para este caso, pues tenemos un ejercicio de prueba con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí van a tener ustedes 3 iconos. Esta hoja azul es por donde van a ingresar a los requerimientos que tenga la entidad. Ingresamos por acá y aquí en este campo lo que hacemos es seleccionar el requerimiento. Para este caso van a tener el número de requerimiento y la sentencia T302. Le damos clic allí. En reportes vamos a tener modelo sentencia T302 y aquí seleccionamos el año y el reporte, el año del reporte que vamos a hacer. El reporte está solicitado desde el año 2017, si no estoy mal. Entonces le damos el año que vayamos a reportar, teniendo en cuenta que para lo que se pidió el requerimiento es que para estos años hasta el 2024 se van a reportar los periodos acumulados hasta diciembre. No hay que reportar trimestre por trimestre, sino el reporte. Por lo tanto, cuando seleccionen periodo, pues deben seleccionar es diciembre y allí ingresar toda la información. En este paso le damos consultar y aquí les va a salir 2 informaciones. Nuevo o cargar por CSV. Entonces vamos a dar el ejercicio inicialmente con nuevo, que es ingresando a nuevo, nos va a salir el formulario con los campos que acabaron de explicar. Aquí en el indicador, para cada entidad va a tener asociados sus indicadores. Entonces, y para todos tendrán esta opción de otras acciones, que es el número 1. En este caso vamos a elegir porcentaje el 827. Como le decía, el presupuesto total de ese indicador para ese indicador, entonces es el total del presupuesto que se le haya asignado. Usar cualquier valor acá. El presupuesto ejecutado, pues como decían, hace referencia a el valor que se haya ejecutado hasta la fecha, en el momento de hacer el cargue de esta información. El avance de indicador, colocamos el avance del total del indicador para este indicador, cuánto a ese avance, y se coloca en forma decimal. Entonces, por ejemplo, separado por punto 34. Aquí, como lo informaban, vamos a colocar el número del CDP, si tenemos más de un CDP relacionados para este contrato que vamos a gestionar. Colocamos la cantidad de CDPs que tengamos asociados. Puede ser 1, si son más de 1, lo separamos con coma. Y aquí colocamos, como le mencionaban, el total o la sumatoria de los CDP 001 y 0002. El número del contrato lo seleccionamos, lo colocamos aquí. El valor del contrato, entonces el valor del contrato se puede números enteros positivos y con decimales separados por punto. Valor final del contrato, entonces si aún no se ha terminado el contrato, pues no diligenciamos el campo. Valor pagado del contrato, entonces ya lo que se haya cancelado de ese contrato, tenemos este valor. La fecha de suscripción del contrato y la fecha del acta de inicio del contrato, de la hora. Aquí es importante hacer una claridad. Si la fecha de acta de inicio o si no se tiene acta de inicio aún, se debe colocar la misma fecha de suscripción del contrato. El plazo inicial del contrato se debe dar en días. Es importante que aquí, si tienen alguna duda, si colocan el cursor en el nombre del campo, les va a salir un sticker con la aclaración de lo que se refiere el campo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo
que corresponde a, o el valor que se debe colocar es en número de días. Plazo final del contrato, entonces aquí si el contrato no ha cambiado, se coloca el mismo número de días y la fecha final del contrato. Pues la fecha final del contrato colocamos la fecha que esté escrita en el contrato como compromiso. Las fuentes de financiación, entonces aquí decíamos que presupuesto general de la nación o recursos propios está con las iniciales de, no está la palabra escrita, sino las iniciales en cada uno de los casos. Igual si le sale algún valor que no tenga, el aplicativo les va a dar las opciones que ustedes pueden tener. Por ejemplo, aquí podríamos colocar SGR. Es importante tener en cuenta que deben colocarlo en mayúsculas. Y el municipio de ejecución. Entonces, aquí en municipio de ejecución solamente hay 4 municipios y aquí en este momento, si yo le doy un valor, por ejemplo, 652, ya vamos a mirar de dónde salimos, de dónde salen los municipios. Aquí adicionamos el registro. Y aquí ya si nosotros colocamos un dato que no sea válido, el mismo aplicativo antes de guardar la información nos va a dar alertas. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que la fecha de suscripción del contrato no puede ser posterior a la fecha del acta inicial. Es una alerta que nos está generando el sistema. Entonces aquí quiere decir que, claro, la fecha de inicio colocamos 30 y la fecha de acta de inicio 25. Por lo tanto, no puede ser superior. Decíamos que cuando no haya acta de inicio, se deja la misma fecha de suscripción. Supongamos que nos equivocamos, fue en la fecha del acta de suscripción. Todos estos datos están soportados con los soportes documentales que tiene la entidad. Listo. Y entonces aquí ya nos queda, cuando le damos adicionar, ahí ya nos queda la información vista tal que podemos dar. Aquí también, si nosotros por alguna razón cuando veamos la información acá y de pronto vemos que tenemos algún error, aquí en el lapicito podemos editar la información y corregirla. Esto se puede hacer antes de que se cierre el formulario como tal. Los formularios generalmente duran durante todo el mes y a final de mes se cierran. Es decir, que cuando se cierren ya la entidad no puede hacer ninguna modificación, por lo menos a través de este aplicativo. Listo, aquí le vamos a actualizar registro. Esta sería entonces la forma como se llena el formulario manualmente. Ahora, aquí en el diccionario veíamos, por ejemplo, en el municipio, que era lo que está, aquí nos está diciendo cuál es el código de cada municipio. Si el contrato afecta a los 4 municipios, se colocarían los 4, pero si solo afecta a 3, se colocarían los 3 separados por coma o uno solo. Se separan, siempre separados por coma. Ahora vamos a ver cómo diligenciaríamos la información a través de un archivo CSV. Vamos a consultar nuevamente y aquí en diccionario dice aquí descargar plantilla. Esta plantilla nos va a mostrar en formato CSV los mismos campos que tenemos aquí. Entonces tenemos el indicador, el presupuesto total del indicador, el presupuesto ejecutado, el avance de indicador, el CDP, el valor del CDP,
el número de contrato, el valor inicial del contrato, el valor final del contrato, el valor pagado del contrato, la fecha de suscripción, la fecha de acta de inicio, el plazo inicial en contrato, el plazo final del contrato, la fecha fin del contrato, la fuente de financiación, el municipio de ejecución. Son los mismos campos. A manera de ejemplo, vamos a subir un archivo. Entonces, para subir un archivo CSV, lo hacemos en este icono que dice cargar CSV, identificado con el clic. Y aquí le decimos seleccionar archivo. Aquí entonces vamos a buscar el archivo. Aquí tenemos el archivo, una sentencia. Le damos a abrir. Y aquí nos va a mostrar estos dos iconos, validar archivo o cambiar archivo. Si yo le doy validar archivo, él verifica y las mismas condiciones que teníamos allá en el formulario nos va a validar aquí en el archivo. Aquí nos va a decir en qué línea está el error. Es importante tener en cuenta una cosa. Aquí él busca el primer error que encuentra en cada campo y nos muestra la línea donde está el primer error. No significa que no pueda haber más errores a ese campo, sino que muestra el primero y pues hay que verificar si todos los campos tienen un error, solucionarlos. Para este caso dice que el plazo inicial del contrato, el campo es el plazo inicial del contrato y el error es que es un tiempo, no es un tiempo válido. Ya miramos por cuál es la característica. Dice que solo números enteros sin puntos, comas o decimales. Para la línea 3 nos dice que el avance del indicador también que debe ser valores entre 0 y 1, con 2 decimales. En la misma línea 3 nos dice que el campo CDP debe ser un código alfanumérico. Para la línea 3 también la fecha de suscripción, dice ingrese una fecha válida. Lo mismo para la fecha del acta de inicio y lo mismo que debe ser, bueno, las fechas deben ser del formato año-MM-día, es decir, año de 4 dígitos, mes de 2 dígitos numéricos y día de 2 dígitos. Y dice que en el municipio de ejecución que solo se permiten los siguientes caracteres, es decir, que yo le di un código que no existe dentro de esa. Entonces, si supongamos que el que yo necesito es el 651, lo que hago entonces es abrir mi archivo y hago las correcciones pertinentes acá. Entonces nos decía para el primer caso que en la línea 2 el plazo inicial vamos a trabajar esta parte aquí así. El plazo inicial está aquí, mire. Este lo ingresé con coma y este debe ser números enteros en primer lugar. No debe tener decimales porque son días. Entonces aquí es 30 días, ya lo corregimos. Perfecto. En el campo 3 nos decía que el avance del indicador, no es un número válido porque el separador no es coma, sino es punto. ¿Listo? Solucionado. La misma línea 3, el CDP. Correcto, aquí se nos fue una coma de más. Entonces es sin caracteres especiales, solo números y letras. El número 3 dice que la fecha de suscripción, aquí, mire, le coloco un formato que no es una fecha que puede ser válida, pero no es el formato. Entonces es 2020-0215, 2020-0215, perfecto. Dice que la fecha del acta de inicio también es un formato no válido. Ahí vemos que el formato está bien, pero febrero no tiene 30 días. Entonces, para el 2024 máximo serían 24 días.
¿Y cuál es el otro error? En el departamento nos dice que no existen estos municipios, entonces 642,641. Entonces aquí ya guardamos nuestro archivo y dice cambiar de archivo. Entonces le doy aquí cambiar de archivo, le doy nuevamente mi archivo, le doy validar municipio, el municipio 642,651. Listo. Volvemos a cambiar el archivo, lo guardamos, lo validamos y a ella nos dijo el archivo ya está corregido con la información y la completitud y los campos de acuerdo a las características de cada campo. Luego aquí le podemos dar subir información. Y aquí nos está dando ya una validación porque nos está diciendo que la fecha de suscripción no puede ser posterior al acta de inicio. 10.02 puede ser la misma, sí puede ser la misma. Entonces, mire que son dos validaciones las que tenemos. Una, que es el tipo de datos y ya las validaciones cuando se va a subir la información. Aquí nos está diciendo que el campo indicador contiene un valor no válido para la entidad. Entonces, se cuenta que aquí en este indicador yo le estoy dando un indicador que no está para mi entidad. Entonces lo que yo tengo que es que verificar ese tipo de inconsistencias. 827 es el indicador que tiene asignado el Ministerio de Ambiente. ¿Listo? Y una vez subimos, ya nos dice que la información fue subida con éxito. Entonces ya podemos verificar acá. En este icono que vemos acá, que son unas barras, una gráfica de barras, aquí nos está mostrando la información que nosotros hemos subido. Es decir, que nos está comprobando que efectivamente nosotros subimos la información, aquí dice entregados o no entregados. Entonces aquí dice que se entregó el 6 de marzo del 25 para este caso. Nosotros teníamos el 2023. Aquí tenemos pues, si subimos la información o no para cada uno de los años. Okay. También podemos verificar acá la información que acabamos de subir. Ay, ¿qué año fue que dije? Ahí está la información. Aquí nos sale inclusive cuándo fue la fecha de actualización, el periodo, y esta fue la información que acabamos de subir. ¿Está todo? Entonces, mire que allá nos mostraba un código, pero aquí ya nos está mostrando cuáles son los municipios que nosotros teníamos. Ante cualquier inquietud que se pueda presentar, recuerde que cuenta con nuestra mesa de servicios, la cual brinda soporte y acompañamiento.